consejero Hugo Cuesta Leaño, a quien pido su presencia en este escenario para que nos platique y nos presente este gran proyecto que se está gestando llamado Family Engagement Qualified Counseling. Es un proyecto muy interesante, así que pido a Hugo Cuesta si nos acompaña aquí. Bienvenido. Buenas noches, bienvenidos al Liceo del Valle. Agradecemos al Liceo que nos preste sus instalaciones, agradecemos a los patrocinadores que han hecho posible este evento y agradecemos especialmente a Enrique Rojas, que está firmando, autografiando libros y lo seguirá haciendo al terminar la conferencia, que nos acompañe hoy, porque quisimos aprovechar el poder de convocatoria de Enrique y del Liceo del Valle para presentar una iniciativa que viene muy a tono con la conferencia de hoy. Este proyecto se llama Family Engagement y me gustaría compartirles un poco cuál es su origen y de qué se trata. Esto surge desde hace algunos años de algunos matrimonios, padres de familia de estas y de otras escuelas y especialistas en temas de educación y asesoría familiar, al ver que hemos estado viviendo un ambiente muy adverso para el tema de las familias. Los retos que vivimos como matrimonio y como familia hoy son cada vez más desafiantes y eso lo percibimos simplemente volteando a nuestro alrededor y viendo cómo está el ambiente. Desafortunadamente hemos visto cada vez más familias y cada vez más cercanas que no han sido capaces de prosperar en su proyecto en común y hemos vivido cada vez más cerca las tristes consecuencias que viven no solo los matrimonios, sino de los hijos de los matrimonios que no prosperan. Siempre he estado convencido que en la vida hay que escoger las batallas inteligentemente. Y el grupo fundador de Family Engagement estamos convencidos de que la familia es una batalla que vale la pena pelear. Yo diría, es la batalla, porque de alguna manera la sociedad en que vivimos es tan sana como es la familia que los compone. Sabemos que todos los matrimonios que estamos aquí tenemos un matrimonio perfecto, que tenemos una comunicación extraordinaria con nuestra pareja, que nuestros hijos adolescentes son un amor, que a nuestra mujer le encanta que invitemos a nuestros amigos a ver el fútbol y que dejemos tirada la casa y la cerveza sin recoger. Sabemos que nosotros no necesitamos ni escuchar a Enrique, ni leer sus libros, ni necesitamos ningún tipo de asesoría. Pero la realidad es que ante la situación que estamos viviendo con los retos que enfrentamos los matrimonios y las familias, hay básicamente de dos sopas. O jugar a la casita feliz y pretender que todo está perfecto, que nuestra familia es la ideal y que nuestra comunicación no puede mejorar. O tener la madurez para reconocer que necesitamos ayuda. Y como saben, hay muchos padres de Colmenares, yo diría hay muchos padres que tienen el privilegio de tener a sus hijos en estas escuelas que están muy preocupadas por el tema de la familia y no solo preocupadas, están ocupadas en dotarnos de herramientas para una cuestión que para Family Engagement es fundamental. Dotarnos de herramientas para que nuestras familias seamos todo lo felices que podamos ser. ¿Qué es Family Engagement? Family Engagement es un centro de atención familiar en el que vamos a contar con al menos 20 consultores matrimoniales y familiares que van a tener distintos perfiles y distintas áreas de especialidad y que van a estar muy capacitados en distintas instituciones muy variadas, pero con un perfil de profesionalismo, de confidencialidad y de absoluta confianza, porque sabemos lo sensible que es recomendar no solo a nuestros padres de familia, sino que este es un proyecto que va a estar abierto a todas las familias yo diría que tengan un interés genuino en sacar adelante su proyecto familiar y que tengan la madurez para reconocer que necesitan ayuda. Por eso, no solo va a fungir como un tema de coaching o acompañamiento a las familias, porque si lo pensamos, hoy en todas nuestras empresas recurrimos al coaching
para que nos apoye en distintos procesos y en distintas áreas. La invitación que queremos hacer en Family Engagement es que este mismo esquema de coaching y de acompañamiento lo traslademos a nuestras familias precisamente para potenciar esa capacidad de felicidad que vemos en todas las familias, no solo de nuestras escuelas, sino cualquier familia que tenga interés en acercarse a nosotros. No solo va a consistir en coaching y en asesoría familiar, sino que también va a haber una serie de eventos, de conferencias, en los que de lo que se trata es de eso que comentaba, dotar a la persona de herramientas para que sea capaz de tener una comunicación y una convivencia sana en su familia. Y que tenga esas herramientas y estas estratégicas que necesitamos para ser felices. Este espacio, como decía, va a estar dedicado especialmente a la asesoría y a la consultoría. Y un punto muy importante que quiero aclarar, existe una especie de tabú o una especie de percepción de que si yo soy padre de familia de las escuelas de Colmenares, entonces no me conviene que Colmenares sepa que yo traigo broncas en mi casa, porque lo que van a hacer en las escuelas es me van a correr a mi escuincle. Eso no es así. O sea, las escuelas de Colmenares están genuinamente interesadas, no solo en los chavos que nos confían la educación, los padres de familia, sino en la familia como tal. Porque lo que queremos, y hemos, por ejemplo, en el caso del Liceo del Valle, que este año cumplimos 40 años, tenemos 40 años muy interesados en hacer un binomio con las familias y con las escuelas, porque eso además nos facilita muchísimo la chamba, con la idea de que los mensajes que escuchen los alumnos en las escuelas sean compatibles y consistentes con los mensajes que escuchen en su casa. Les voy a presentar un breve video, porque a lo mejor les quedaría más claro, y quisiera pedirle a Juan Manuel, no sé si el tema se escuche bien, pero si no, para subir el volumen, ¿no? ¿Cómo funciona Family Engagement? Family Engagement es una asociación civil sin fines de lucro que lógicamente al principio va a necesitar operar de manera subsidiada por los fundadores y por las asociaciones, miembros de esta asociación civil, pero la intención para que sea sustentable y se mantenga en el tiempo es precisamente que sea autosuficiente, porque queremos llegar mucho más allá y trascender en el tiempo de lo que dura normalmente la paciencia de los donadores en los proyectos de asistencia social. Y por eso estará abierto a todas las familias. Estaremos abriendo nuestras puertas en marzo de 2016. Hoy por hoy se están remodelando las oficinas de Family Engagement que estarán en la Torre Corey. Aquí aparece una foto de la Torre Corey, como lo ubican está entre Vallarta y Periférico. La idea es que haya instalaciones de primer nivel. Nos han pedido y nos han asesorado mucho desde el diseño de las oficinas, en las que para respeto a la confidencialidad a los padres que asistan no haya salas de espera, sino una serie de consultorios y salas de presentaciones. Todo ha estado bastante bien pensado. En sus sillas podrán encontrar unos separadores de libros que tienen la información de cómo contactarnos, y quisiera aprovechar este foro para dar dos noticias. Uno, hoy comiendo con Enrique, aceptó ser el padrino moral de Family Engagement, cosa que le agradecemos mucho. Y además durante la comida hicimos un trato con Enrique que con tanto testigo de honor pues vamos a tener que
recordarle que dentro de un año quedamos de vernos porque va a presentar su nuevo libro que se llama ¿cómo, Enrique? Bueno, antes que nada, demasiado arroz para tan poco pollo. Pues el nuevo libro va a ser sobre la inteligencia y lo presentaré aquí. En Guadalajara buscaremos, no sé si este sitio o otro, donde tú veas que eres el que mandas, es un sitio que tenga resonancia, ¿no? La inteligencia instrumental va a ser el tema. Perfecto, esperamos presentarlo aquí. Esta es tu casa, Enrique. Y también quiero aprovechar para presentar a Irma Figueroa, que es la directora de Family Engagement, para que comente con ustedes algo. Bueno, buenas noches, qué gusto de verlos a todos. Yo nada más quedarme a sus órdenes y decirles que al fondo vamos a estar en un stand para resolver cualquier duda que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Les agradecemos su atención, a Enrique su paciencia por darnos este espacio y regresamos con Lalo. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a Hugo y a Irma su intervención y sin más ni más vamos a presentar a nuestro conferencista de lujo, al doctor Enrique Rojas. Él es catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid. Es presidente de la Fundación Rojas Estapé, inaugurada en el 2009, para el estudio y tratamiento de los trastornos de la personalidad en sujetos con pocos recursos materiales. Ha sido premio extraordinario del doctorado en Medicina, premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid por un trabajo de investigación sobre las depresiones. Ha sido también médico humanista del año, nombrado por el Ministerio de Sanidad de España. En el 2004 fue premio Boehringer Ingelheim al periodismo en medicina. En el 2008 fue premio Opinión Sanitaria al mejor artículo de prensa médica titulado La depresión, la epidemia de nuestro tiempo. Desde el año 2010 pertenece al capítulo español del Club de Roma, en donde un grupo de intelectuales europeos se reúnen periódicamente con el fin de fomentar la cultura en sus distintas facetas. Pertenece a la Orden de San Jorge. En febrero de 2012 ha sido premio Now Square al libro que más ha ayudado a los empresarios españoles entre una selección de 200 libros sobre temas de autoestima y desarrollo personal. Acaba de recibir el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección de Madrid por su trayectoria profesional y por ser un autor que ha vendido en torno a 2 millones de libros. Ha publicado 2 tipos de libros, unos de temas clínicos, las depresiones, la ansiedad, la crisis de pánico, las obsesiones y los trastornos de la personalidad, entre otros temas humanísticos y de ensayo, la sexualidad, la felicidad, el desamor, etc. Muchos de sus libros han estado meses en la lista de bestsellers. Pertenece a la generación de médicos humanistas que tanta tradición han tenido en Europa. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas. Su formación clínica y universitaria se ha desarrollado sobre todo en Madrid, Oxford, Londres y Nueva York. Conferenciante internacional y ponente en congresos y reuniones científicas sobre temas relacionados con su especialidad. Ha participado en numerosas ferias del libro en muchos países. Es colaborador habitual de El Mundo de Madrid, La Nación de Buenos Aires, El Mercurio de Santiago de Chile y Excelsior de México. Sus últimos libros son Vive tu vida y No te rindas, publicado por Editorial Planeta, en su sello de temas de hoy. Han estado bastantes semanas en las listas de más vendidos. Son estos libros una invitación a luchar y a vencer las adversidades de la vida. Una idea recorre la idea de estos textos. Son las derrotas lo que hace crecer como persona si sabes asumirlas y darles la vuelta. La derrota enseña lo que el éxito oculta. Es profesor visitante de la Universidad de Nueva York y profesor asociado del IESE. Está casado con Isabel Estapé, notario de Madrid, y primera mujer en la Real Academia de Ciencias Económicas y Empresariales de España, y es padre de 5 hijos. Como ven, tenemos hoy un conferencista de altísima clase mundial. Muchas gracias, doctor Enrique, por estar con nosotros. Le damos un aplauso. Bueno, buenas noches de nuevo y gracias por esta invitación del Liceo del Valle. Es la segunda vez que vengo. Yo voy a tratarles durante el rato de mi exposición como si fueran ustedes alumnos míos de la Universidad de Madrid. Entonces me gustaría que apuntaran, que tomaran nota de lo que voy a decir para que luego en el coloquio
podemos hacer comentarios, observaciones y, por supuesto, críticas a mis palabras. El título de la conferencia es 7 reglas de oro para vivir en pareja. 7. Este es un número bíblico que tiene una gran resonancia, podría haber sido 6 o 8, ¿no? Pero bueno, me gusta que sean 7 y las voy a ir desmenuzando. Una pequeña introducción sobre lo que es el amor. En este momento estamos viviendo en la sociedad occidental 3 epidemias que se superponen, que una viene primero, que es la epidemia de las depresiones. En segundo lugar, ha aparecido de forma sigilosa, gradual, progresiva, secuencial, la epidemia del estrés. La gente no tiene tiempo más que para trabajar y está estresada. Y en tercer lugar, ha aparecido hace unos años, la fecha de aparición es sinuosa, dubitativa, incierta, de frontera huidiza, que es la depresión del desamor. Y las 3 conviven. El desamor se ha convertido en un tema grave y serio en muchos países del mundo. Acabo de estar hace muy poco en Londres, en septiembre, dando una conferencia aproximadamente sobre este tema. Y es más fácil encontrar en Londres, capital importantísima en Europa, probablemente la más cosmopolita de Europa, más que París, es más fácil encontrar parejas rotas que enteras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué bromita es esta en la falda del siglo XXI que sea más fácil encontrar parejas quebradas y que funcionan bien? Entonces, antes de entrar en las 7 sugerencias, los 7 consejos, quiero hacer un pequeño esbozo de lo que es el amor, ¿no? El amor es el primer argumento de la vida. O sea que todos los demás ingredientes que componen el mapa del mundo personal nacen, arrancan, brotan, emergen del amor. Tener las ideas claras sobre un tema tan importante como este no es cosa baladí. Voy a centrarme en el amor humano y, por lo tanto, cómo se produce, ¿no? El amor arranca en enamoramiento. Hay muchos libros sobre este tema, pero me quiero referir concretamente a 3. En primer lugar, un autor español del siglo XX, probablemente uno de los grandes intelectuales españoles, Ortega y Gasset, escribe un libro que se llama Estudios sobre el amor, es un texto ontológico. Y dice Ortega que enamorarse es una enfermedad de la atención. La atención, habitualmente abierta en abanico, se centra en una dirección. Es como una patología. Otro autor italiano, Francesco Alberoni, en su libro Amor y enamoramiento, dice que el enamoramiento es como una revelación. Es descubrir a alguien especial por el que uno se detiene, se para, lo analiza y quiere hacerlo algo propio. El tercer autor que quiero comentar en esta pincelada es Stendhal. Stendhal es uno de los padres del pensamiento romántico, francés. Escribe un libro también muy interesante que se llama Sobre el amor. Este es el título, Sobre el amor. Y da una definición de enamoramiento que me parece muy interesante. Dice que enamorarse es la cristalización. Y pone el siguiente ejemplo. Si vamos a las minas de Salzburgo, Salzburgo es una ciudad que está situada al sur de Austria, muy cerca de la frontera con Baviera, y vamos a las famosas minas de sal que hay en esa zona y tiramos una ramita de árbol y volvemos a los pocos días, nos encontramos con que en la estructura de la rama se han clavado una serie de cristales. Cristalización. Y extrapola esto del mundo físico al mundo sentimental. Dice este autor, enamorarse es idealizar a alguien. No veo a esa persona como realmente es, sino que pongo más cosas positivas de las que realmente tiene. Bien, uno de los fenómenos más interesantes, psicológicamente hablando, de lo que puede ocurrir al ser humano es ese cómo se enamora la gente. Si lo viéramos el enamoramiento como una enfermedad, pues podríamos decir lo que es sustancial y lo que es accesorio. Yo, como soy psiquiatra, pues, por ejemplo, la enfermedad más importante en psiquiatría son las depresiones. Lo fundamental de la depresión, lo nuclear,
es la tristeza, la melancolía. Lo fundamental de la ansiedad es la inquietud, el desasosiego, la anticipación de lo peor. El síntoma más importante de las enfermedades obsesivas es que algo se cuela en el espacio mental y no le suelta a uno. Pensamiento intruso. El síntoma más importante de la hepatitis es la ictericia. Uno se pone amarillo, la cara se vuelve con ese color. El síntoma más importante de la insuficiencia respiratoria es la sensación de falta de aire, lo que se llama en francés soif d'air. Pues bien, ¿cuál es el síntoma más importante de enamoramiento? Para enamorarse hace falta de entrada 3 cosas. Para que uno se enamore de otra persona. 3. De entrada. En primer lugar, la admiración por el otro. Cuando uno admira a alguien que está cerca, en el entorno donde uno se mueve, esa admiración puede ser por la trayectoria, por la coherencia de vida, por lo que ha superado, por la calidad personal. Hay muchas posibilidades de que salte ahí el enamoramiento. En segundo lugar, la atracción física, que en el hombre es muy fuerte. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico joven le preguntan por la aspirante al título, por la novia, o con la que va a estar saliendo, dice, pues que un cañón del Colorado, ¿qué quieres que te diga? La pera limonera. La mujer, que sabe mucho más de la afectividad, no dice eso, dice, pues ese es ingeniero, es un tío muy interesante. Atracción física y psicológica, porque la atracción psicológica es bucear en la belleza interior, y para eso hace falta tiempo. Y una labor de espeleología, es meterse en la vida del otro. Y uno se enamora de la intimidad. Admiración, atracción física y psicológica, y asoma la necesidad de un proyecto común. Uno de los primeros síntomas, de los síntomas secundarios, es decir, uno de los síntomas fundamentales del enamoramiento es el paso del tiempo. El tiempo vuela, no hay tiempo para nada. Los chicos jóvenes que están saliendo están 3-4 horas y parece que son 10 minutos, que decir, del celular, hablando por el celular, y el tiempo se pasa rápidamente. Y luego, otro síntoma que no quiero dejarme en el tintero es tener hipotecada la cabeza. No dejar de pensar en esa persona. Este ramillete de síntomas que saltan a la palestra son fundamentales. Pero todavía no eso es el núcleo del enamoramiento. ¿Qué es enamorarse? ¿Cuál sería lo irreductible? Enamorarse es decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto de vida sin ti no tiene sentido. Voy hacia ella, hacia esa persona, voy con ella y ella es mi programa. Bien, qué fácil es enamorarse y qué complejo mantenerse enamorado. Y eso lo vemos, lo que está pasando en la realidad, en la sociedad actual. Bien, antes de entrar en los 7 reglas, una nota a pie de página. Para que una persona tenga una relación buena con alguien, tiene que estar primero bien consigo mismo. Para estar bien con alguien, tengo que estar relativamente bien conmigo mismo. Es decir, es una condición sine qua non. Es como la ley de la gravedad. Todo cuerpo suspendido en el espacio cae por su propio peso. Entonces, mucha gente no está preparada para el amor conyugal porque no tiene formación. Miren ustedes, yo estudié 6 años de carrera de medicina y luego 4 años de especialidad en psiquiatría, 10 años. La primera vez que me senté delante de un paciente en el Hospital Clínico de Madrid, de la universidad, a ver, era un paciente, yo llevaba 10 años estudiando. La gente se casa, se une al año de conocerse sin formación, sin saber la enorme riqueza y complejidad del amor. Y entonces uno ve una cascada de gente inmadura, sin preparar, y el resultado final está a la vuelta de la esquina. Bien, primera regla de oro para vivir en pareja. Cuidar los detalles pequeños de la vida ordinaria.
Lo pequeño no es nunca banal ni insignificante, todo lo contrario. Lo pequeño se hace sólido, compacto, consistente, pétreo, rocoso. El descuido sistemático de las cosas pequeñas es la ruina del amor. Y mutatis mutandi, el cuidado de lo menudo en la vida afectiva hace el amor grande, sin fecha de caducidad. ¿Y esto lo vemos? Miren ustedes, la revista del corazón, que me decía hace unos días una paciente mía en la consulta en Madrid, me decía: doctor Rojas, me relaja mucho ver la revista del corazón, ver la vida de los famosos rota. Me distraigo mucho. Hay un fondo morboso, la vida de los famosos saltando por los aires. Bien, este es un punto importante. Y ahí uno toma nota de qué cosas hace menudas por la persona con la que vive en el día a día. En segundo lugar, la segunda regla de oro para vivir en pareja es luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. Se trata de una colección de cosas negativas de atrás que saltan, que piden paso, que llaman a la puerta y que producen un gran deterioro. La felicidad conyugal consiste en tener buena salud y mala memoria. O dicho de otra manera, una persona con buena salud mental tiene capacidad para pasar las páginas negativas de atrás. Entonces, en las parejas más mal avenidas, en las que funcionan mal, la lista de cosas negativas de atrás sale, salta, emerge, aparece con fuerza, con intensidad. Entonces, claro, el resultado final pues es tremendo, ¿no? Hay un tipo de mujer en el sur de España, en Andalucía, que es una zona que estuvo muy habitada por los árabes estuvieron en España 9 siglos, y que es un tipo de mujer que tiene una memoria de lo malo casi notarial. Recuerdo el día que me dijiste aquello y además cómo ibas vestido. Es tremendamente negativa. Entonces, es fundamental aprender esto. Los agravios, las cosas desagradables, tienen que estar guardadas en un cajón con una llave de varias vueltas. Y eso significa inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues miren ustedes, yo no conozco nada más complicado que la vida conyugal. Bueno, sí, aprender japonés a los 60. Entonces, yo con un primo mío que lo veo una vez al mes, no me voy a enfadar pero la vida conyugal tiene un caleidoscopio de experiencias. Es la vida sexual, la psicológica, la económica, la educación de los hijos. ¿Cómo no va uno a tener roces, choques? Y se va aprendiendo a que eso vaya cambiando. En tercer lugar, la tercera regla de oro es evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Es un terreno de minas, es un terreno negativo. ¿Por qué? Una cosa es el diálogo, que ahora me referiré a eso, y otra cosa es la discusión. En la discusión generalmente hay mucha pasión. En un momento determinado se produce una especie de batalla dialéctica y uno quiere ganar la batalla y saca de la chistera, como hacen los magos, una anécdota del pasado o alguna herida que estaba ya cerrada y que de pronto se abre. Y entonces se dicen cosas fuertes, duras, terribles, descalificantes. Es una batalla. Y entonces, tener muy claro, discutir muy poco, casi nada. Hay un verbo en inglés, cuando yo hablaba de este tema en Inglaterra, en Londres hace poco, me di cuenta, hay un verbo en inglés que es to give in, to learn to give in, aprender a ceder, el arte de ceder. Es una cosa, ¿dónde se aprende eso? Yo me quedo impresionado cuando hablo de este tema. Les hago un pequeño paréntesis. Cuando yo publiqué mi libro, Remedios para el Desamor,
y el amor inteligente me dio el título un psiquiatra español, ya murió, que era un gran tipo, Vallejo Nájera. Fui a comer con él, era un hombre muy elegante, tenía una gran facha, salía mucho en televisión en aquella época, y yo era pues un joven de 30 y tantos años, y le dije yo, bueno, voy a publicar un libro sobre estos temas y tal. Le llevé una lista de títulos, me dijo, no tienes ninguna gracia para los títulos, te lo voy a dar yo el título, Remedios para el desamor, ¿no? Y le dije, ¿tú crees que tendrá éxito el libro? Me dijo, espérate unos años y ya verás. Yo he vendido de este libro 250.000 ejemplares en España. La tirada media de un libro son 2.000 ejemplares, 3.000. Acabo de sacarlo hace poco en ruso, en alemán. Quiero decir, son temas que están en la calle, ¿no? Bien, tanto este sería otro punto para no perderlo de vista. En cuarto lugar, la cuarta sugerencia para una pareja que quiera mantener su amor para siempre es tener una buena comunicación, un buen diálogo. La comunicación es fundamental y entonces tiene varios registros. Lenguaje verbal, la palabra. Dar las gracias, pedir perdón, pedir disculpas. Hay dos tipos de perdones. Hay un perdón por el típico día tonto que a todos nos pasa, la típica metida de pata, ¿eh? Y hay perdones históricos. Pues porque los seres humanos somos así, una infidelidad, un agravio serio. Entonces, el perdón es un gran acto de amor que tiene dos notas que se hospedan en su interior. Una es inmediata, te perdono, me perdonas, y otra es mediata, el esfuerzo por olvidar. Cuando alguien dice, esto es una expresión muy del lenguaje coloquial, yo perdono pero no olvido, ¿no? Eso es papel mojado, eso no es nada. El perdón auténtico se acompaña del esfuerzo por olvidar. Perdonar y olvidar es perdonar dos veces. Y entonces eso indica la categoría de una persona, la grandeza. Bien, lenguaje verbal. La magia de la palabra. Hay una anécdota que les voy a contar a ustedes muy simpática. Yo tengo una gran pasión por la poesía española de la generación del 27, que se llama el segundo siglo de oro. El primero es el siglo XV y XVI y el segundo es 1927, que tiene una serie de poetas de García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti y unos precursores, entre los cuales está Machado. Y Antonio Machado fue uno de los grandes poetas de su tiempo. Era un hombre de palabra, era de verbo corto y de lenguaje escrito largo. Entonces, cuando empezó a salir con la que luego fue su mujer, le escribió una gacetilla y le dijo lo siguiente: tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena carne los trigos requemados y el suspirar de fuego de los maduros campos. La mujer cayó rendida a los pies de este hombre. Es decir, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Son un beso a destiempo, coger de la mano a la mujer o al marido, cogerla de la cintura. Es decir, hay unas manifestaciones, se mezclan estos dos, el verbal y el no verbal, la palabra y el gesto. Entonces, miren ustedes, hay gente que tiene una gran pobreza, no tiene educación sentimental, mucha gente que no tiene, no está educada en este campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el País Vasco español, en la zona de Bilbao y San Sebastián, hay una expresión que no se dice en otras partes de Castilla, de Castilla la Vieja, que es el sinsorgo. El sinsorgo es un señor que se da sobre todo en esa zona, es un señor seco, frío, distante, glacial, monosilábico, que no dice nunca nada, que no se da casi siempre en el hombre. Esto se llama en el lenguaje psicológico moderno, tiene un nombre, un poco cacofónicamente, no es muy bonito, pero se llama alexitimia. Probablemente algunos de ustedes han oído hablar de eso, alexitimia, que es una palabra compuesta de tres prefijos latinos: a, partícula negativa, lexos, lenguaje, y timia, afectividad. El alexitímico es una persona que le cuesta expresar sentimientos, que no le sale.
Y entonces, pues eso es una limitación para la comunicación. Entonces, el lenguaje verbal, el lenguaje epistolar. Qué maravilla escribirle a la mujer de vez en cuando una nota, una cartulina. Hay un libro que ha salido hace poco de un filósofo español, José Antonio Marina, que se llama Cartas de amor. Es impresionante. Lope de Vega, uno de los grandes poetas españoles del siglo de oro, junto con Cervantes. Cervantes es el alma española, ¿no? Y Lope de Vega tiene un soneto que se llama Varios efectos del amor. El soneto tiene, como ustedes saben, 2 cuartetos y 2 tercetos. Y termina este soneto diciendo así. Lope de Vega pues supo cantar al amor. Dice: dar la vida y el alma a un desengaño. Beber veneno por licor suave. Creer que un cielo en un infierno cabe. Eso es amor. Quien lo probó lo sabe. Entonces, ¿cómo en nuestra comunicación? Lenguaje epistolar, una carta, una nota, un pedir perdón por algo que ha ido mal, por un desencuentro. Y luego está el lenguaje subliminal, que es un lenguaje que se camufla ex opere operato por los 2 anteriores, que es complicidad. Entonces, si uno va a un restaurante y se encuentra una pareja al lado, que están compartiendo en la mesa de al lado una comida o una cena, y durante 1 hora y pico no se dirigen la palabra, si está todo hablado, el matrimonio está con un electroencefalograma plano. Entonces, bueno, pues aprender a dialogar. Y es un arte. ¿Por qué es un arte? Miren ustedes, porque muchas veces en el curso del diálogo, conversación, salen problemas, los problemas de los hijos. Nota a pie de página. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. No es posible. Miren ustedes, habría en los modelos de identidad que podemos tener los seres humanos, eso que preguntamos a la gente joven, cuando tú seas mayor, ¿a quién te gustaría parecerte? Pues los modelos de abajo arriba serían los siguientes. En primer lugar, el profesor es el primer modelo. El profesor enseña una disciplina y muchas veces se queda ahí. Por encima están los padres. Los padres son los primeros grandes educadores. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es acompañar. Educar es introducir en la realidad con amor. El maestro, los padres, el profesor, los padres, el maestro y el testigo. El maestro enseña lecciones que no vienen en los libros. Hay algo que se esconde debajo de su enseñanza que muchas veces el alumno no sabe descubrir, pero que tira, que empuja, que arrastra en esa dirección. Y por encima está el testigo. El testigo es un ejemplo de vida. Es una vida coherente, atractiva, que invita a seguir en esa dirección. Yo soy muy amigo de las vidas, de las biografías. Entonces uno se queda impresionado. Una biografía potente. Ha caído en mis manos hace 2 semanas un libro que acabo de terminar. Ayer lo terminé en el avión que venía de Madrid aquí. Es un libro, una ejemplaridad, ¿no? Ahora les comento, el libro es de Walter Zizek, un polaco americano de Pensilvania. Entonces, hoy en esta sociedad nuestra hay muchos profesores, algunos padres que funcionan, pocos maestros y escasos testigos. Piensen ustedes en las revistas del corazón, el gran desejemplo, la gran bobada, la gran tontería de contar la vida de gente que no tienen mensaje. Se han casado 5 veces y contando con la primera, con la segunda. Pasamos el tiempo pasando las páginas de la revista, bueno, yo no las leo nunca, ¿no? En mi consulta no existen revistas del corazón, hay libros. Porque las revistas es un atontamiento, uno se atonta, como si se tomara uno 5 tequilas, digo yo, uno se queda que no sabe dónde está, ¿no? Bien, volviendo a la anécdota de este sujeto, Walter
Zizek. Título del libro, primero en Estados Unidos y ahora ha salido en español, se llama Caminando por valles oscuros. Ediciones Palabra, es la que he publicado. Y es impresionante. Yo compré, después de leer el libro, he comprado 10 ejemplares, los he ido regalando. Se trata de un sujeto que es de origen americano, de Pensilvania, que se hace sacerdote jesuita y que su ilusión era ir a Rusia a evangelizar. Y este sujeto estudió en el Instituto Rússico, se cuenta en el prólogo del libro, de Roma, y se fue con otro amigo que también era polaco, él era americano-polaco, y fueron a parar a un pueblecito en la frontera de Polonia con Rusia. No olviden ustedes que Polonia fue un país que fue borrado del mapa, literal, por Rusia y por Alemania, por las dos bandas que limitan. Y este sujeto se fue con un grupo maderero de serradores al oeste de Rusia, cruzó en el año 40, en plena ya revolución bolchevique, y fue a parar a un campo de trabajo y se enteraron que era sacerdote. Entonces le llamaron, era el diagnóstico de ese tiempo, espía del Vaticano, y se fue 5 años a la cárcel de Lubianka, en Moscú. La Lubianka es la cárcel de la KGB, eran especialistas en torturas psicológicas. Entonces cuenta él que lo más impresionante es que fue del sitio donde estaba él en Rusia, en un tren hacinado, como si fuera ganado, a este lugar, y la cárcel era un antiguo hotel muy destartalado, en donde la habitación era de 2x3 con una bombilla que caía del cielo, todo blanco y sin nada. Y pasaban horas de días sin hacer nada, no había ningún ruido. Él decía que cuando se abría una puerta, el ruido de la llave en la puerta era como un impacto. Entonces era el silencio atronador, terrible, que creía que se volvía loco, interrumpido cada 7, 8, 9 semanas por un interrogatorio de 8 o 10 horas con unos personajes que les decían porque eran espías, una tortura. Él creyó que volvía. Estuvo 5 años allí, ¿no? Y luego, por motivos que no les cuento porque si no sería muy largo, fue 18 años a Siberia, a 30 bajo cero. Bueno, pues el fondo de este libro, cuando uno lo lee, dice, yo estaba contento en Siberia, a 40 bajo cero, en una vida inhumana, que con la comida mínima. Yo estaba contento porque estaba haciendo algo grande por los demás. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Les cuento otra anécdota antes de pasar a la cuarta cuestión. No, la cuarta o la quinta, ¿no? La quinta. Este septiembre, cuando yo estaba dando clase en Londres, yo me quedaba en el norte de la ciudad, en el barrio de Hampstead, y cogía el autobús para ir a dar clase a mis alumnos en la facultad de psicología. Casi todos eran asiáticos. Y uno de los días que voy en autobús, estos autobuses londinenses que ustedes habrán visto, al menos en foto, de rojos, en los pisos, y el conductor que iba llevando el autobús era un chico de unos 40 años que iba cantando, entre cantando y silbando. Y yo me quedé al lado de él, yo practico el inglés, y digo, ¿cuánta gente conozco yo que vaya por la mañana en Madrid a trabajar cantando? O en Guadalajara. Y me quedo hablando con él y digo, ¿está usted muy contento? Y me dice, sí, estoy muy contento. Y digo, ¿por qué? Y me dice, bueno, ¿usted a qué se dedica? Digo, bueno, soy profesor de medicina. Dice, ¿de qué especialidad? Digo, de psiquiatría. Y me dice, ¿cómo está la salud mental de los ingleses? Y yo, que buen diplomático, dije, me falta información. Sigo hablando con él y digo, pero ¿está usted feliz? Me dice, lovely day. No llovía en Londres, que ya es mucho, ¿no? Y me dice, estoy en la compañía de autobuses de Londres, tengo 2 hijos, me encanta mi trabajo, me gusta conducir. Vuelvo al ritornelo de antes. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido.
La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Bien, quinto consejo, o quinta regla de oro. Tener una sexualidad sana y positiva. La sexualidad en la vida conyugal es importantísima. No es interesante, no es importante, es importantísima, es fundamental. Fundamental viene de fundamentum. Dice un texto clásico en latín, fundata enim era suprapetram. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. Una de las piedras del edificio conyugal es la sexualidad. Y entonces la sexualidad hay que cuidarla, pero a fondo. Anécdota del año pasado en Aguascalientes. Me llevan a la comarca de Quevadar y el chico que me lleva en el coche, a 20 minutos de distancia, y por cierto me dice, doctor Rojas, ya que tenemos 20 minutos, le quiero contar una cosa que le pasa a mi primo, que vive en el DF. Mi primo tiene 38 años y está casado, su mujer es de Sinaloa, y me dice mi primo que lleva 7, 8 años que casi no tiene relaciones sexuales con su mujer. ¿A usted qué le parece? ¿Es grave? Digo, no, es gravísimo. Y digo, vamos, tu primo, que vaya a un psiquiatra, digo, te voy a decir, el psiquiatra que puede verlo, le digo que sea del DF, porque yo de Aguascalientes no conozco a nadie. Entonces, me quedé impresionado como una cosa nimia, ¿no? De la sexualidad es fundamental. ¿Qué significa? Es el lenguaje del amor comprometido. Es la entrega total. Cuando uno entrega su cuerpo, no entrega solamente la morfología corporal, los órganos genitales, sería, uno entrega todo junto y a la vez. Y entonces, con la sexualidad conyugal pasa igual que en los partidos de fútbol con el árbitro. Si no se habla del árbitro, es que el árbitro es bueno. Y más o menos funciona. Si empieza la gente a protestar, es que algo falla. Pues aquí es lo mismo. Si no se habla mucho de la sexualidad, es que hay un lenguaje interior soterrado y sumergido que está funcionando. Hay que saber además que la ternura es el ungüento del amor. Y entonces, en el trato de la sexualidad se nota la categoría, la calidad, la altura de una persona. Tratar al otro con lo mejor de uno mismo. Hago otra pequeña nota a pie de página a propósito de la sexualidad. Podríamos decir, hablaba yo de esto hace poco en Madrid, en otro contexto, con gente joven, hay 2 tipos de sexualidad, entre los cuales cabe un espectro intermedio de formas de vivir la sexualidad. Un extremo sería el sexo sin amor. El sexo sin amor es una relación preindividual y anónima en el que yo utilizo el cuerpo del otro como objeto. Le puedo llamar amor o le puedo llamar lo que quiera. También Fidel Castro dice que en Cuba hay democracia. Y es una relación de usar y tirar. Porque en esta sociedad, con frecuencia, las personas son utilizadas como si fueran cosas. Y en el otro extremo está la sexualidad con amor comprometido, que tiene una característica muy importante, que es una relación íntegra. Quédense ustedes con esta palabra, íntegra, que significa que esa relación resume, integra, mezcla a la vez 4 cosas. Es una relación física, con todo lo que eso significa. Finalmente el pene penetra en la vagina y se produce el placer sexual. Pero no es solo una relación física. En segundo lugar, es una relación psicológica. Hay un intercambio de patrimonios psíquicos. La percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la afectividad. En tercer lugar, es una relación espiritual. Nosotros no somos animales que se aparean en el campo. Tenemos algo más. Y en cuarto lugar, es una relación histórica. Es decir, no es solamente lo físico. Cuando ven ustedes, por ejemplo, yo donde más libros vendo en México es en los Sambors, que hay muchos en la República, ¿no? Y en alguna ocasión en el DF he entrado en uno y he visto educación sexual. Y se me ha venido el alma a los pies. Un libro de educación sexual
que son técnicas sexuales. Eso no es educar. Por lo tanto, una relación física. Pero no es solo eso. Ni tampoco es una relación solo psicológica, propia de gente que sabe mucho de psicología o de conducta, que tampoco es eso. Ni tampoco es una relación espiritual propia de gentes que están por encima del bien y del mal. Tampoco es eso. Ni tampoco es una relación histórica o biográfica. Es todo junto, sumado y a la vez. Es una relación física, psicológica, espiritual e histórica. Una gran sinfonía. Entonces tenemos estas dos modalidades. La primera es una relación cuerpo a cuerpo. La segunda es una relación de persona a persona. La segunda te ayuda a crecer como ser humano. Entonces, la sexualidad es fundamental, hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que saber encontrar el momento de cada uno, es decir, en esa máxima intimidad que se produce. En quinto lugar, en sexto lugar, mejor dicho, el amor conyugal es un tríptico. Es un tríptico que se compone de 3 ingredientes. Yo me daría con un canto en los dientes porque esto que voy a decirles ahora se les quedara en las cabezas. Ha merecido la pena venir desde Madrid para que ustedes oigan esto que les voy a decir ahora, que muchos lo saben, pero que otros quizá no. En el rito del matrimonio católico y también en el judío se hacen 3 preguntas. En el judío se desvanece alguna de ellas, pero en el de la Iglesia Católica son claves. Hablo del rito reciente de hace unos años, porque esto ha cambiado. Se le pregunta a los novios: ¿quieres a fulanita de tal por...? Segunda pregunta: ¿estás decidido? Tercera pregunta: ¿estás dispuesto? Estas 3 preguntas son esenciales. La primera significa ¿quieres? Querer es un acto de la voluntad. Es la determinación de trabajar el amor elegido. En las parejas sólidas, la voluntad tiene un papel decisivo. Está en el centro del mapa del mundo conyugal. En las parejas líquidas, sustanciales, inmaduras, la voluntad brilla por su ausencia. Entonces, uno de los grandes errores que se ha producido en el siglo XX, uno de los grandes errores psicológicos, era pensar que el amor es solo un sentimiento, es una emoción. ¡Qué error! ¡Qué error! Es evidente que el amor nace de ahí, pero es mucho más que eso. ¿Quieres? Y entonces se trata de... La voluntad es la joya de la corona de la conducta. El que tiene voluntad, una voluntad recia, compacta, hace que sus sueños se hagan realidad. Sueña que si tienes voluntad lo consigues. La segunda pregunta es: ¿estás decidido? La palabra decisión, si nos vamos al diccionario de la lengua española, decisión significa un ingrediente de la inteligencia. Entonces aparece ya la segunda pata de este tríptico, la inteligencia. Y la inteligencia actúa al principio y durante la vida conyugal. Al principio es saber elegir, tener la cabeza bien despejada para... Les cuento una anécdota clínica. Julio del año pasado, viernes por la tarde, el mes de julio, en Madrid, 40 grados, 30 y tantos grados. La gente está pensando ya en el fin de semana. Yo me estoy yendo de la consulta. En esos días nosotros empezamos la consulta a las 10 de la mañana o 10 y cuarto y terminamos a las 5. A las 5 y pico me estoy yendo. Me dice una de las secretarias: doctor, llama una señora que dice que es amiga suya, que es una cosa muy urgente. Digo, dile que me estoy yendo. No, dice que es grave. Yo no sé decir que no. A ver, me acerco al teléfono
Y me dice mi interlocutora, no sé si te acuerdas de mí, soy fulanita de tal, ya sabes que me caso en septiembre y, bueno, tú estás invitado a la boda. Dice yo, sí, ya me acuerdo. Dice, y tengo una cosa que contarte que es muy gorda, muy fuerte, y digo, bueno, pues nos vemos el lunes. Digo, no. Me acordaba eso que se dice en Andalucía. Si una mujer te pide que te tires por un tajo, pídele a Dios que sea abajo. Y le digo, bueno, pues vente para acá, que me lo cuentes. Viene y me dice, pues mira, me pasa lo siguiente, que no tengo a nadie que comentarle esto, que es una cosa, pero tú tienes, esto es secreto profesional, digo, hombre, indudablemente. Pues mira, sabes que yo saliendo con este chico 4 años, me caso ahora en septiembre, pero desde hace unos meses yo me aburro. Voy a cenar con él, miro el reloj, el tiempo no pasa, no lo admiro, discutimos con frecuencia, hemos estado días sin hablarnos y yo no sé qué hacer. Le pregunto, ¿estás enamorada? No lo sé. No, si no lo sabes es que no estás. Entonces, voy tirando del hilo, digo, tú no estás enamorada de este caballero. No te debes casar. Le digo, bueno, haz lo que te salga de los ovarios, pero no te debes casar porque... Pero si mi suegra me adora. Digo, bueno, o sea, olvídate de tu suegra. Le hago una serie de tareas para el fin de semana, que me escriba pues cómo le conoció, cómo tal y cual. Vuelve a la semana siguiente, hablamos despacio y tal, pues se pone a llorar, todo drama. No te cases, no estás enamorada, pero esto va a ser un escándalo. Digo, no, esto dura en Madrid un par de semanas, luego vendrá otro escándalo, no te preocupes, este se disuelve. Bueno, días más tarde me llama su madre para decirme de todo, doctor Rojas, parece mentira que tú, mi hija, que tal, que tú ilusionado, que se va a casar en el mejor sitio de Madrid y tal. Digo, que no está enamorada, me dice la madre. Bueno, ya vendrá el amor. Digo, sí, ya vendrá. Bueno, finalmente no se casó. Es decir, el amor es un acto de la inteligencia de entrada. Dice Don Quijote de la Mancha, siglo XVI, en las bodas de Camacho, el que acierta en el casar, ya no le queda en que acertar. Entonces no había crisis conyugales, que se sepa. Bien, el segundo elemento es la inteligencia. ¿Y la inteligencia cómo actúa? La inteligencia actúa sabiendo llevar a la otra persona. O sea, no es una inteligencia fría, seca, distante, sino es una inteligencia ilustrada. Inteligencia es capacidad de síntesis, saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Por lo tanto, inteligencia en el amor sin que éste pierda frescura y lozanía. Y la tercera pregunta, ¿quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Estás decidido? ¿Estás decidido? ¿Estás dispuesto? Estar dispuesto es un acto de la afectividad. Es el sentimiento que se desplaza hacia otra persona que uno descubre como valiosa. Entonces, el amor está hecho de estos 3 elementos. El amor nace del mundo afectivo, del tirón del enamoramiento, se prolonga con la inteligencia y culmina con la voluntad. Entonces, los 3 forman una gran orquestación conductual que es fundamental. Entonces, mucha gente no sabe esto, dice, bueno, es que me he desenamorado. Hasta que uno se enamora, se podrá hacer algo, podrá uno poner los medios para mantener ese amor. Cuidar los detalles pequeños es amor inteligente, es amor sin fecha de caducidad. Bien, y en séptimo lugar, la séptima regla es una pareja que funciona bien, vive, comparte una espiritualidad profunda. Hoy hay muchos estudios sobre este tema, hechos sobre todo por americanos, canadienses y algunos de la Unión Europea. Es decir, en las parejas que funcionan bien son aquellas en las que hay una espiritualidad fuertemente arraigada. No es un baño de oro, es mucho más que eso.
judíos practicantes, católicos practicantes, mormones, es decir, gente que vive una fe sólida y que tenga un sentido. Pensemos en el mundo musulmán, que es un mundo importantísimo, es un mundo en donde una minoría, que suena mucho por desgracia, pues son fanáticos, que el fanatismo es lo peor que hay, ¿no? Es una conducta, pero los 3 grandes libros que explican el sentido de la vida, hay más, pero los 3 grandes son, por orden histórico, la Torá judía, que es el libro que se compone, nosotros le llamamos el Pentateuco, que son los 5 grandes libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí hay una gran enseñanza. En segundo lugar, el Evangelio, la vida de Jesús contada por 4 periodistas, San Mateo, que era inspector de Hacienda, recaudador de impuestos, San Marcos, que era el alumno de San Pedro, San Lucas, que era médico, y San Juan, que era el más joven. Y en tercer lugar está el Corán, que es un libro del siglo VI después de Cristo. Mahoma era analfabeto, como casi todos los de su tiempo, y él recibió un mensaje que lo dictó a un amanuense que lo copió en tablas de arcilla, en hojas secas de palmera y en huesos secos de camello. Uno coge cualquiera de estos 3 libros, estas 3 religiones han estado en España y en muchas partes de Europa. En Toledo, por ejemplo, en el centro del país, en la parte del norte de Andalucía, pues había las tres grandes convivieron. Uno va a Toledo ahora, si van ustedes ahí, pues ven ustedes el barrio judío, el barrio árabe, con los baños árabes, y el barrio cristiano. Y no había ningún problema, ¿no? Y cualquier libro de estos tiene sabiduría. Nosotros nos quedamos con los 2 primeros, porque son los que nos tocan más cerca. Uno coge la Torá, la abre, yo solo hago mucho con el Quijote, cojo el Quijote y lo abro, y a ver por dónde sale. El Quijote es el alma española. Uno coge el libro judío y de pronto uno se encuentra pues, en el Génesis, el capítulo 37 o 38, en donde uno de los hijos de Israel, como saben ustedes, Israel pues tuvo 12 tribus, que fueron las 12 grandes, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Y José fue vendido por sus hermanos, que lo vendieron a una caravana de ismaelitas que pasaban por allí, que venían del campo, que traían sedas, tragacantos, resinas y cosas de su tiempo, y lo vendieron. Se fue a parar a casa de Putifar y le pasó de todo. Y cuando pasan los años, se encuentra a sus hermanos y dice él, ¿qué frase? El perdón es superior al odio y a la venganza. Perdonar tiene superioridad. Ahí queda eso. Cogen ustedes el Evangelio, se abre al azar. Jesús pasaba por Samaria, a una mujer sorprendida en adulterio, y en aquel tiempo en el mundo hebreo morían las mujeres apedreadas, lapidadas. Preguntan a Jesús que qué aconseja, y cuenta el texto que se puso a escribir con el dedo en el suelo. Y le insistieron y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Coge uno el Corán, al principio tengo un Corán con índice de autores, y dice, le preguntan a Mahoma, ¿cuál de tus 3 hijos quieres más? Dice, al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure y al viajero hasta que vuelva. Entonces, esto es fundamental. Las parejas que no tienen una espiritualidad en ningún sentido, pues no tiene verticalidad y lógicamente pues aparecen antes o después las grietas de ese edificio. Bueno, voy a terminar, que no quiero cansarles mucho, porque en una conferencia como esta, y a esta hora, durante los primeros 15 minutos la gente piensa en sus cosas. En los segundos 15 minutos la gente piensa en el conferenciante. Y en los terceros siguientes 15 minutos la gente empieza a pensar en la familia del conferenciante. Por lo tanto, no se alarmen ustedes que voy a terminar. El amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El amor es el texto eterno, ardiendo al borde del camino. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin cultura.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Aquí atrás. Vamos a, si a usted le parece bien, abrir un pequeño espacio para preguntas. Todos ustedes tienen pues unas libretitas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, pues haga el favor de escribirla en una hojita, levante la mano y ya tenemos gente que está recogiendo. Y aquí ya tengo dos para abrir boca, doctor. La primera pregunta es la siguiente. Si usted tuviera que dar una receta para arruinar un matrimonio, ¿en qué consistiría? Bueno, esa pregunta se la hicieron a un escritor francés muy famoso del siglo pasado, André Maurois, en un libro que se llama Sentimientos y Costumbres, y cuenta este autor lo siguiente: se reunieron las grandes emociones negativas para derrocar al amor: el odio, la venganza, el rencor, la ira, y no podían derribarlo. Y apareció de forma sigilosa, como un iceberg de abajo arriba, la rutina. Y ese sí pudo. Esa es la gran receta para destruir el amor, la rutina. Que no pasa nada, que no se mueve nada, que no hay nada, y que termina en el caos total. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Hay vida después de la infidelidad? Totalmente. Yo he visto muchas infidelidades en mi experiencia de médico, y si hay enfrente una persona con un corazón grande, se perdona. Hace falta invitar a esa persona, que el terapeuta, en este caso, o el psicólogo, el psiquiatra, o una persona sensata, le invite a hacer eso, ¿no? Las posibilidades de ser infiel en nuestra vida son muy altas. Voy a contarles una anécdota de Nueva York. Cuando empecé a dar clases en Nueva York, recuerdo que el jefe de psiquiatría de Nueva York, que era un americano que parecía inglés, era muy irónico, me preguntó: doctor Rojas, ¿cuál es su especialidad? Yo le dije: Dios mío, ¿qué le digo yo a este hombre? En Estados Unidos la gente se dedica a estudiar la punta del bolígrafo, la esquina. Y le dije: pues mire usted, yo me dedico sobre todo a las depresiones. Y me dijo: pero a todas las depresiones. Dije: bueno, a las depresiones del adulto. Me dijo: pero a todas las del adulto. Días más tarde le pregunté yo a él: profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted más toca? Y me dijo: yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y yo le dije: ¿pero a todos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el psiquiatra que se escoge, porque hay que ver el cuarto de máquinas, como que piensa, porque si no puede ser casi peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, mirar muy bien qué terapeuta se escoge y qué, digamos, sugerencias aporta. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Nos dejó con una duda pequeña. Preguntan que si podría explicar un poquito más la frase final que comentó, que dice: no hay amor sin cultura. Bueno, la cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es libertad. La cultura es la afición a leer. La cultura es conocer las cosas. Y entonces, uno de los grandes males del desamor es la incultura, o de los amores truncados, es que la gente no sabe lo que es el amor. La palabra amor está magnificada. Piensen ustedes, los poetas, yo soy un amante de la poesía, ahora me viene a la cabeza Pablo Neruda, 20 poemas de amor, una canción desesperada contra el desamor que tuvo con Matilde, su mujer. Dice, la canción número 20 o la 19, dice Pablo Neruda: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. O sea, la palabra amor, estoy enamorado. Yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo. Entonces, la falta de cultura. La gente no sabe nada, mucha gente no sabe nada de esto. Por eso yo soy aficionado a que la gente lea. Modestamente yo tengo alguna publicación sobre el tema. Yo me he quedado asombrado cuando he ido a Moscú a presentar mi libro Remedios para el desamor en ruso. La gente lo he presentado en inglés. Explicarle a la gente en Rusia, el guía que el primer día que yo estuve allí, he ido muchas veces a Moscú, pero bueno, la primera vez que fui, el guía, un chico joven de 30 años,
llevaba 4 parejas, 4 matrimonios. Tenía 30 años, dije, vas al Guinness directamente, se lo dije en inglés. No sabía lo que era la revista Guinness. Doctor, ¿cómo curar la alexitimia si se ha sufrido durante 40 años de casada? Pues la cosa está dura. Porque claro, un hombre que lleva 40 años siendo alexitímico, pues, es como zarandearlo y decirle despierta, ¿no? Para una persona se cure de la alexitimia, lo primero que tiene es que tener conciencia de que la tiene. Es el primer avance. Si yo soy desordenado, pues la primera manera de que ser ordenado es que alguien me diga, oye, dejas las cosas tiradas, eres una calamidad. Entonces yo digo, pues voy a tomarme en serio, voy a empezar a ser ordenado. Entonces, claro, es difícil porque yo tengo muchos alexitímicos que veo en la consulta y me acuerdo hace poco, pues un alexitímico de estos terrible, que es plano, no tiene, y entonces de pronto un día le coge a su mujer la mano y la mujer estaba asustada y dice, es que el doctor Rojas ha dicho que te coja la mano con frecuencia. La mujer dice, pero ¿mi marido está mal o el doctor Rojas está peor? Es decir, es difícil educar a una persona en ese sentido, ¿no? En la capacidad para la finura, para el trato delicado. Me gustaría que me trataran como yo quiero tratar a los demás. Me gustaría, y viceversa, ¿no? Entonces, en el trato diario de la vida conyugal se nota mucho la calidad de una persona. Y vuelvo al principio, para estar bien con alguien hace falta estar primero bien con uno mismo. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Es verdad que hay que perdonar, pero a veces el perdón se excede y uno perdona y lo vuelven a ofender, y perdona y lo vuelven a ofender, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Cuál es el límite del perdón? ¿Hasta dónde? Bueno, yo creo que en esos casos hay que buscar, cuando una persona reincide gravemente en alguna cosa negativa, pues buscar a un terapeuta que sea sensato. O sea, yo, y esto se lo decía a Hugo hoy en el almuerzo, miren ustedes, cuando alguien piensa que el psiquiatra o el psicólogo son médicos raros o terapeutas extraños, ¿en qué pareja no ha habido problemas? Dice un verso de un poeta español del siglo XII, Ibengas de Córdoba, en un texto precioso que se llama El collar de la paloma, dice este autor, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncias, no existe. Y entonces, saber eso. Y buscar una persona que ayude en ese momento, decir, pues, mi marido reincide en que tiene pues esta conducta negativa que es dolorosa para mí. Pensemos en una persona que pues bebe en exceso, se dice en Castilla, in vino veritas. Cuando una persona bebe demasiado dice verdades como puños, pero claro, la verdad, si es muy dura, pues desploma al que está enfrente, ¿no? Entonces, buscar un asesor, alguien sensato, que con buena cabeza, que ayude a esa pareja que reincide uno de los dos en cosas muy negativas. Doctor, 2 preguntas más. Primero, ¿cuál es la diferencia entre discutir y pelear? Bien, yo digo mejor el diálogo y la discusión. En el diálogo 2 personas hablan. Es muy importante. Miren ustedes, mañana voy a dar una conferencia en el TEC de Monterrey, en Guadalajara, sobre la madurez de la personalidad. Voy a hacer un decálogo. 10 síntomas de que una persona es madura. Bueno, uno de los síntomas es el siguiente. Madurez es saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Una especie de justeza de juicio. No convertir un problema real en un drama. Y entonces, moderar la forma de diálogo, suavizar las cosas, verlas con perspectiva, visión larga de la jugada, ¿no? Entonces, y en la discusión siempre un respeto hacia el otro, evitando pues esos momentos o esos territorios que son un poco más difíciles, ¿no? En cambio, en la discusión, generalmente, en mi experiencia, la mujer española es más discutidora que el hombre, pero la mujer brava, pues de pronto pues, se organiza una batalla campal terrible y entonces de pronto sale la suegra, tu suegro, tu padre, y es el desastre total, ¿no? Y en esos momentos, como comentaba antes, aparece casi como un tirón raro el soltar alguna flor negativa. Entonces se dice, ahora recuerdo que pasó tal cosa y tal, y ya se acabó lo que se daba, ¿no? Entonces es muy importante tener claro, el diálogo es positivo, es fructífero, se aproximan las posturas,
en las discusiones, generalmente el tema acaba mal. Última, doctor. Es verdad que el matrimonio crea la familia, pero ¿puede la familia salvar al matrimonio? Bueno, vamos a ver, el tema es que la familia hay que trabajarla. O sea, una de las grandes alegrías de la vida es tener una familia unida. Eso sí que es una alegría. Y eso hoy, en el 2015, hay que trabajarlo mucho. Porque todo invita a lo contrario. Estamos en una sociedad técnicamente con unos avances increíbles. La década del cerebro, lo que ha avanzado la psiquiatría en los últimos años. Miren ustedes, una persona con una depresión endógena se cura en 2 semanas si es tratada correctamente. Y al mismo tiempo, el ser humano está perdido. Nunca había sabido el ser humano tanto de sí mismo y nunca había estado tan perdido. Este es el gran escándalo. Es decir, la confusión de los fines, la confusión de los medios. La gente está perdida. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? La familia hay que trabajarla. Lo he dicho antes cuando he hablado de la figura de los padres. Qué importante es educar. La palabra educación tiene 2 etimologías muy sabrosas. Educare, que significa acompañar, ir con alguien, y educere, que significa extraer. Educar es acompañar a alguien y descubrirle lo mejor. Eso es la educación. Entonces, toda educación arranca de la voluntad. Leía yo, y con esto le voy a dejar ya, voy a firmar libros porque varias personas estaban en la cola cuando yo me he venido hacia acá. Leía yo en la Embajada de España en Roma, en el frontispicio de la entrada de la embajada, que está al lado de la Plaza de España, una leyenda, nil difficile volenti. ¿Qué frase? Nada es difícil si hay voluntad. La voluntad es la llave multiuso. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para despedirlo, quiero cederle el micrófono y palabra al director del Colegio Liceo del Valle, el doctor Enrique Berrueta. Bien, buenas noches. Simplemente aprovecho para agradecer a Enrique esta velada con estas buenas recomendaciones que nos ha dado a todos. Felicitar a este gran proyecto que el día de hoy abre sus puertas, que es Family Engagement, y agradecerles a todos su participación en esta noche. Muchas gracias por haber venido.